¿Cansado de que tus ataques sean castigados incontables veces? ¿Irritado porque tus head sweeps no se los come ni tu hermana? Tranquilovsky, la solución a tus problemas de disfunción eréctil que te den el ingreso familiar de emergencia y para dejar de ser un asco, están acá. Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que de 10 y más hoy con este video, este tutorial, esta guía, donde vamos a ver, obviamente aparece en todos lados, Kazuya Mishima. ¿Qué vamos a ver? Desde plan de juego básico, desde movimientos clave, movimiento y obviamente Rage Drive, Rage Art y sus pequeños secretos. Y por último y no menos importante, cabe aclarar que este video está totalmente basado en mi experiencia, lo que sé, lo que uso, lo que conozco desde la escena competitiva y la comunidad. Así que sin más, empecemos. Lo primero que hay que saber es que Kazuya no es un personaje con el que podamos robar peleas usando dos ataques una y otra vez, ya que si el enemigo se cubre, vamos a quedar totalmente indefensos, y esto ocurre con varios de sus movimientos. Por lo tanto, es indispensable saber cuándo el enemigo se equivoca, así castigar un ataque que hayamos cubrido o él haya errado. Si bien Kazuya puede usarse como un personaje ofensivo, es un personaje de tortuga, ya que va a estar más centrado en esperar el error del oponente, como por ejemplo Hopkicks, Snake Edge y Head Sweeps, entre muchos otros, aunque estos nos permiten generar mucho daño ya que podemos usar launchers, pero obviamente si nuestra ejecución nos lo permite. Siempre es bueno el modo de práctica, ya que así sabremos qué ataques del oponente son menos 10 frames, o menos al momento de bloquear. Eso nos garantiza castigarlo por cometer ese error. Asimismo, qué ataques esquivar hacia los lados, o también conocido como sidestep, para otra vez castigarlo por eso. Con Kazuya es indispensable el movimiento. Esto nos va a permitir generar distancia con el oponente para así forzarlo a cometer errores. Siempre es buena idea empezar a la defensiva. Cuando uno de nuestros ataques derriba al oponente, empezará la ofensiva. Si somos bloqueados, debemos cambiar a la defensiva esperando nuevamente el error. De lo contrario, pasa eso. Castigo y ofensiva. En este caso vamos a usar el Wave Dash para provocar una situación de 50-50, pero si abusamos del tiempo que tenemos o subestimamos al rival, vamos a pagar por eso. Lo que intentamos cuando ninguno está atacando es tomar al enemigo por sorpresa. Haciendo esto corremos grandes riesgos, más aún si no conectamos, pero la recompensa si lo hace es una buena parte de su vida. Si vemos un low, podemos usar un low parry y así comenzar la ofensiva. Lo próximo que vamos a ver y último en el plan básico es el Vortex. Este tipo de ofensiva es exclusiva de los Mishima, como Kazuya, Heihachi y Devil Jin. Consiste en utilizar el Wave Dash para acercarnos lo más rápido posible al enemigo mientras este se encuentra en el suelo. En esa instancia vamos a forzar al adversario a adivinar si nuestro próximo ataque va a ser un low o un mid. En el caso de que nuestro ataque conecte, se repite el juego. Si este logra adivinar y bloquea, o sobreusamos el Wave Dash, vamos a pasar un rato en el aire.
Queda claro que Kazuya es un dios del 50-50 o 50-50, alto riesgo, alta recompensa. Pero qué movimientos logran esto y cómo usarlos apropiadamente es lo que sigue ahora. Primero y principal está el Wave Dash, movimiento que abre un abanico de posibilidades y achica el espacio con el enemigo de una manera muy rápida. El input consta de un movimiento hacia adelante, neutral y media o hacia adelante, como podemos ver. De este movimiento tenemos otras opciones. Este movimiento también se puede cancelar con otro movimiento hacia adelante. Esto sirve para poder ejecutarlo mucho más rápido. Si solo apretamos hacia adelante, Kazuya hará un misstep, yendo hacia uno de los lados. Durante toda la animación podremos hacer media o hacia adelante completando el Wave Dash. Si queremos hacerlo continuado, solo tenemos que repetir el comando inicial una y otra vez. La media U no tiene que ser perfecta, pero sí consistente. Sin dudas, complicado solo para movernos rápido, pero realmente otorga. Créanme que con práctica se nota la diferencia. El input tampoco es complicado, como dije anteriormente, solo es cuestión de repetir patrones. Adelante, media U, adelante nuevamente para cancelar, media U, adelante, media U, y así continuado. El Magic 4 o Roundhouse Kick, en el caso de Kazuya, es un movimiento recurrente entre personajes, pero sus propiedades varían. Las mayores similitudes que podemos encontrar son que es una patada de high, safe on block o seguro, y que en counter hit o contraataque nos abre la posibilidad de un combo. Como habrán podido notar, este golpe no tiene un gran rango, por lo que es mejor idea usarlo luego de que uno de nuestros ataques conecte, lo que va a ocasionar si el enemigo no respeta nuestro turno, que intenta atacar y conecte el counter hit del Magic 4. While Standing 4 o CD4. Este ataque es muy útil cuando se trata de pokear a nuestro enemigo, dado que es un mid de 13 frames que nos deja en frames positivos si conecta y nos deja seguir atacando, y sobre todo es seguro. Dado a su rango y rapidez, es un buen ataque si no queremos arriesgarnos demasiado. Cabe recalcar que su extensión no es safe on block o segura, por lo tanto es mejor no utilizarla tan seguido o usarla si sabemos que va a conectar. Down Back 4, nuestro primer low de la lista y uno de los mejores. Un ataque recurrente si queremos presionar a nuestro enemigo y generar momentum. La mejor manera de utilizarlo es entre highs y mids, ya que este va a estar esperando esos ataques, por lo tanto un Down Back 4 en el medio puede resultar fatal, ya que tal vez intente atacar sin saber que perdió su turno, dado los frames positivos que tiene este ataque cuando conecta. Es bueno saber que no es tan mala idea usar este ataque luego de un Wave Dash, ya que el Wave Dash nos va a acercar lo suficiente al contrario. Es bueno saber que este ataque es menos 12 frames on block, por lo que no es seguro, así que el castigo no es tan severo, pero es una buena porción de vida. En counter hit, este ataque nos da una gran cantidad de frames positivos, por lo cual es una buena idea y un buen tiempo para armar un 50-50 luego de que esto conecte. Down Back 2. Este es un tanto lento, pero lo compensa siendo seguro y un mid útil para atrapar enemigos agachándose, ya que garantiza un forward luego de conectar. También tiene un mal tracking, así que es simple de esquivarse a los lados. Forward 3. Un movimiento con un rango medio, launcher natural que nos garantiza un alto daño. Además de ser un mid seguro,
pero nos deja bastante expuestos ya que hay que presionar 2 veces hacia adelante antes de realizar el ataque. Útil para utilizar luego de un wave dash, pero solo tiene tracking hacia un solo lado. También, si el oponente se cubre este ataque, va a forzar a que se agache. En el caso del tracking, solo tendrá esto hacia la izquierda, mientras que a la derecha de Kazuya puede ser esquivado sin problemas. Forward 2. Con este ataque podemos crear un amplio espacio entre nuestro oponente y nosotros, siendo este seguro y extremadamente útil en la pared, ya que tiene la propiedad de wall splat, pero es un high, por lo que el contrincante podría simplemente agacharse. Cuando un ataque tiene una propiedad de wall splat, lo que quiere decir es que nos garantiza un combo en la pared. Forward 3. Movimiento útil para cuando querramos mantener a nuestros oponentes a raya y conservar una distancia segura. No solo por el rango abismal que tiene, sino por el pushback que tiene cuando el enemigo lo bloquea. Es verdad que no es safe, pero este pushback lo salva, ya que no todos los personajes pueden punishearlo. En el caso de Kazuya, es posible punishear este ataque con Down Forward 4, ya que no solo da los frames sino tiene el rango. También, en Counter Hit, este ataque da una gran ventaja de frames, lo que noqueará al oponente en el suelo y nos dará tiempo para un Vortex. El único gran problema de este ataque es lo lineal que es, dado que puede hacerse sidestep de una manera muy sencilla. Back 4. Útil por las mismas razones que Forward 3, pero este siendo homing, lo que nos dice que puede golpear hacia los lados, haciéndolo imposible de esquivar mediante sidestep. También es seguro, pero es un movimiento high. Este ataque también es muy bueno en el juego neutral, es decir, cuando ninguno de los dos oponentes está atacando. Como digo, gran rango, homing y safe. En Counter Hit nos abre la chance a un combo. CD3 o While Standing 3. Otro movimiento excelente para el juego neutral, dadas sus propiedades. Un movimiento safe on block, homing, y que al conectar con el oponente lo derriba en el suelo, dándonos una chance de comenzar un Vortex. Up Forward 3. Patada de mid que esquiva lows y que es safe on block. También en la pared tiene la propiedad de wall splat. Down 1+2. Un buen low que fuerza al oponente a agacharse si conecta, pero es menos 14 frames si es bloqueado. Puede cancelarse presionando hacia atrás antes de que impacta o manteniendo dicho direccional, lo que no da acceso a movimientos while standing. Si este impacta en Counter Hit, se convierte en un launcher. CD3+4. Ataque de mid que esquiva hikes y también otros mid, que tiene un mal tracking y tampoco es safe on block, siendo este menos 11, pero lo compensa regalándonos un Forward 4 si este conecta. Forward 4. Patada media esencial para castigar a enemigos que se encuentran en el suelo, aunque también puede ser usada en el juego neutral dado que es safe. No es recomendable por ser tan lineal, pero en contraataque es un launcher. Forward 4. POC por excelencia de Kazuya, dado los frames positivos al ser bloqueados, siendo estos más 4 y en hit más 7. Mientras que en Counter Hit este nos da un Forward 4 garantizado. Su única debilidad es su falta de tracking. Sidestep 3. Buen ataque para mantener la distancia dado que es safe on block y el impactar nos regala la posibilidad de un combo. También, si es usado de la manera correcta con Rage, este ataque puede ser devastador. Down Forward 2. Mid homing que nos da una decente ventaja si conecta, pero no es safe on block. Esto lo compensa siendo un Counter Hit Launcher que nos lleva a combos brutales.
Down Forward 3, Back 2-4 y 3-1-4. Estos son pokes útiles dado que cubren una distancia decente y todos son seguros. También tienen extensiones que no solo pueden sorprender a nuestro rival, sino que también en counter hit pueden darnos un combo. Wind Godfist. Un High Launcher con un daño decente y clave para el daño en combos. No es safe, siendo menos 10 on block, por lo que los jabs de todos los personajes lo van a castigar. También puede ser esquivado si el rival se agacha, y no solo eso, sino que posee un mal tracking. Electric Wind Godfist. Ataque insignia de Kaz, High Launcher al igual que el Wind Godfist, pero este no solo es safe, siendo más 5 frames on block, sino que agrega un efecto de empuje si es bloqueado y si conecta agrega 3 puntos más de daño, con un total de 23 y 25 en rage. Además, a diferencia de su contraparte, este tiene un excelente tracking. Sin dudas, el mejor movimiento del juego. Forward 2. Único ataque con armor de Kazuya, lo que significa que puede absorber y mitigar la mayor parte del daño. Genera buen espacio si conecta y, más importante, posee un efecto de wall splat. Pero no es safe, siendo menos 12 frames on block. Y por último, el dichoso Head Sweep. Este ataque es el movimiento de mayor riesgo y recompensa de Kazuya, ya que si es bloqueado quedamos en menos 23 frames, pero si conecta no solo tenemos un daño bastante decente, sino que nos da ventaja en frames para empezar o continuar la ofensiva. Este también es un movimiento con wall splat. Si bien el ataque tiene un buen tracking hacia la izquierda, hacia la derecha es donde palidece. No olvidemos de la extensión, la cual si conecta el segundo golpe tendremos un launcher. Kaz consta de 3 usos para su Rage. El tradicional Rage Art, su Rage Drive, el cual es un golpe de mid safe on block que dejará a los enemigos contra la pared si estos están cerca de una. Y su extensión, la cual es exactamente igual, solo que no va a dejar a los enemigos en la pared, pero hará más daño y también nos transformará automáticamente en débil. Por sí solas, la extensión del Rage Drive hará más daño, pero entre menos vida tengamos y si lo usamos en counter hit, el Rage Art lo superará. En el caso de combos no es tan diferente. Por ejemplo, con el Drive hicimos 88 de daño, pero con el Rage Art sucede lo siguiente. Ahora, ¿qué sucede con el Rage Drive normal? Es inútil. Y la respuesta es no, ya que con él lograremos recorrer la mayor distancia posible en combo. En pared, seguro también esperaban el Rage Art. Para bien, la respuesta es no, ya que existe un pequeño truco que consiste en usar el Rage Drive cuando el enemigo está cerca de tocar el suelo. Esto nos va a dar un incremento en daño enorme, pero esto solo sucede cuando es en la pared. Cabe decir que el juego de Rage de Kazuya es excelente, ya que posee todo, desde wall carry hasta daño con pared o daño sin pared. Por lo tanto, sus combos son de los que más daño hacen en todo el juego. Obviamente, si la ejecución del jugador se lo permite. No es imposible, para nada, pero demanda. Y con esto llegamos al final de la primera parte de esta guía básica de Kazuya. Muy pronto voy a estar subiendo la parte 2 con combos básicos de pared y combos normales, junto con otras cosas respecto a Tekken. Sinceramente quiero hacer esto lo menos denso posible,
pero con tantas cosas por personaje es complicated. Pero va queriendo. Sobre todo espero que les haya servido a los que no conocían el personaje pero querían empezar a usarlo, y a aquellos que lo conocen y les gusta esto de repasar. Gente estudiosa, pues. Como último, recuerden que todo esto va desde mi experiencia, mis conocimientos de la escena competitiva y mucha prueba y error. Todo en pos de contribuir, aunque sea un poco, a la comunidad de este juego que tanto amamos. Así que, sin más, nos vemos y... Get ready for the next battle.